va a llegar a nuestra vida. Dudas van a llegar a nuestra vida. Cosas injustas van a llegar a nuestra vida. Tal vez, Dios está permitiendo, en medio de nuestra situación, en medio de nuestra vida, en medio de lo que estamos experimentando, en medio de nuestro dolor, en medio de nuestro quebranto, llevarnos a un lugar diferente en el cual podamos experimentar una esperanza más profunda y permanente. Y hoy vamos a entrar a la tercera parte. Cuando estaba preparando el mensaje, Sara me dijo, ojalá que contestes las preguntas, porque pues no ha estado tan emocionante, ¿no? No ha estado tan esperanzador. Y en la parte 3 de Habacuc que vamos a compartir hoy, en ¿Dónde estás, Dios?, parte 3, y vamos a concluir, cambia el énfasis. Cuando empieza la escritura empieza diferente, como que hay un cambio, hay como un reset, hay algo diferente. Y en Habacuc capítulo 3 verso 1 empieza diciendo lo siguiente. Voy a leer en NTV, pero voy a utilizar otra versión que es Biblia de las Américas, porque me va a ayudar a poder explicar mejor. Pero en NTV dice: esta oración fue entonada por el profeta Habacuc. Y en Biblia de las Américas, que es una Biblia que es muy fiel al lenguaje original, dice: oración del profeta Habacuc en tono de sigionot. Diga conmigo, sigionot. Es una palabra en el original y es un término acerca de una instrucción musical. Es como cuando lees Salmos y dices Selah. Pero sigionot solamente viene 2 veces en la Biblia. Una aparece en el Salmo 7 y la otra aparece en Habacuc 3:1. Y más o menos, para poderte dar un poco la definición, significa esto: cantar con fuerte emoción, con exuberancia apasionada, significa canto salvaje, apasionado, con rápidos cambios de ritmo, y significa alabanza de lo alto, un espíritu y entusiasmo vigoroso. Entonces, cuando entramos al capítulo 3 y estamos viendo un poquito acerca de lo que hemos venido hablando, lo primero que esta tercera parte nos va a enseñar es, número 1, tú y yo tenemos que adorar a Dios. Adorar a Dios. Y en otras palabras, tenemos que estar en una especie de sigionot en nuestra vida. Esta semana que Sara estaba ahorita compartiendo en la oración, que ha estado muy ansiosa, yo creo que se quedó corta, ha estado muy ansiosa. Y entonces Sara me dice: ora por mí porque no sé qué me pasa, y en las noches me levanto y te quiero ahorcar y matar. Y entonces yo digo: sí, voy a orar, mujer. Pero ojalá que tú y yo pudiéramos entender esto. Habacuc está hablando con Dios, está reclamándole, las cosas no están pasando como él esperaría que sucedan. Luego Dios le da una serie de instrucciones, lo lleva a escribir, lo lleva a escuchar, lo lleva a esperar, y como una respuesta de su clamor, lo que empieza a hacer ahorita es adorar a Dios de una forma diferente. El año pasado yo compartí una serie completa que se llamó Neuroteología. Y cuando salgas de aquí después googlea neuroteología. Porque hay estudios que se han hecho con contraste en un cerebro humano, que cuando nuestro cerebro es expuesto a la adoración, nuestro cerebro es afectado positivamente. Viene calma, viene tranquilidad, viene transformación. Hay estudios que nos han comprobado ya hoy en día que nuestro cerebro puede ser modificable. Incluso hay técnicas y estudios en donde se ha tratado Alzheimer y algunas enfermedades de esta forma. Entonces, vamos a abrir una iglesia, nos juntamos una serie de personas y decimos: ¿qué vamos a hacer?
Bueno, pues hagamos 3 cosas, o 4, o 5, pero vamos a pensar ahorita en 3. ¿Qué hacemos? Bueno, pues la mitad de la reunión hay que adorar a Dios, hay que alabarlo, luego ponemos anuncios y pedimos dinero para poder pagar la renta, y luego que alguien predique. Y al final presentamos a Jesús. ¿Listo? Listo. ¡Sas! En casi todas las iglesias cristianas en todo el mundo tenemos una dinámica o liturgia similar. ¿Por qué adoramos a Dios? ¿Por qué dedicamos tanto tiempo o la mitad de la reunión a adorar a Dios? Y este es el punto. Estaba yo pensando en Habacuc. Mejor sí, déjalo así para poderlos ver. Y si alguien se duerme, poder decir: ¡hey! Despierten a esta persona. Aunque no lo creas, hay gente que se duerme, ¿eh? Sí, de verdad. Y escucha esto. Habacuc es una persona que tiene intimidad con Dios. Lo que más me gusta de todo el libro de Habacuc, de todo lo que he enseñado, es que yo puedo ver a Habacuc conectado con Dios. Y esta podría ser una gran enseñanza. Tú y yo tenemos que tener una vida intensa, conectados con Dios. Ahora, pienso en esto, muy interesante. Hay algunas teologías o posturas teológicas que yo respeto, en donde creen que el Espíritu Santo tuvo cierta vigencia cuando está escrito en el Antiguo Testamento, y creen que algunos dones del Espíritu Santo no son vigentes hoy. Pero yo creo en esto. Si yo amo a Sara, pero solamente hay palabras de por medio y no hay intimidad y no hay emoción y no hay sentimiento, voy a tener una relación muy fría. Muy fría. Voy a vivir 50 años casado, voy a dormir en 2 camas separadas, la voy a ver así de repente y la voy a presentar que es mi esposa. Va a ser una relación muy fría. Es más, ni siquiera va a tener chance de pelearse conmigo. Tan fría que ni peleas va a haber. Cuando una relación es cercana, es íntima, es profunda, hay toque, hay emoción, hay intimidad, y entonces también se puede pelear. Sara pelea bien, por eso me casé con ella. Digo, me encanta tu carácter fuerte, mujer. Me hace sentir que estoy vivo. Hay pasión ahí. Y los que conocen a Sara saben de lo que estoy hablando. ¿Presente? Entonces, yo creo que el Espíritu Santo es la forma o la única forma, tal vez voy a decir esto con cuidado, la única forma como tú y yo podemos comprobar y experimentar a Dios en nuestra vida. Y eso sucede muchas veces en nuestro tiempo de adoración. Yo voy a orar al final para que si tú nunca has experimentado al Espíritu Santo, lo experimentes hoy. Porque nuestra vida va a ser simbrada y transformada cuando podamos recibir el toque de Dios. Y creo y oro y ayuno para que el poder de Dios se manifieste. Yo no quiero una iglesia llena de emociones o de buenos consejos o incluso de una palabra bíblica fuerte. Yo quiero una iglesia en donde el poder de Dios se ha manifestado, en donde podemos orar por personas y son sanadas, en donde personas que están viviendo una vida de pecado, así se hace el criminal y la persona más mala del mundo y lo que sea, el Espíritu Santo te toque y te transforme. Quiero una iglesia en donde las personas puedan dejar su vida de pecado de una manera sobrenatural, porque cuando estamos metidos en una vida de pecado apesta y nos hace daño y queremos dejarla, pero muchas veces no podemos. Yo creo que en nuestras propias fuerzas no es posible. Pero yo creo que cuando el poder de Dios llega a nuestras vidas nos transforma. Así que lo primero que hacemos, y yo para terminar con este primer punto, es que una época de mi vida en donde me la pasé muy mal, muy difícil, cuando he tenido situaciones desesperantes, cuando he estado deprimido, cuando me han pasado cosas difíciles, yo he estado orando y he estado adorando a Dios. La adoración es poderosa. El miércoles me tocó estar en la iglesia. A veces vengo algunos miércoles
y me piden que comparta o que diga algo y les digo, no, por favor, no, déjenme disfrutar. Y te puedo decir que los miércoles me voy con mi espíritu lleno, renovado, animado, porque hay poder en el Sigionot, cuando tú y yo decidimos adorar a Dios. Y algo más también importante, adoramos a Dios por quien es Él, no por lo que pueda hacer en mi vida. Y por eso me encanta Habacuc 3, porque todavía no ha pasado nada, pero ya Habacuc resolvió en su vida que va a comenzar adorando a Dios. Adorar a Dios es más poderoso de lo que podemos entender. La segunda parte de este mensaje es, el punto número 2, es recordar a Dios. Recordar a Dios. Y cuando las cosas no suceden, pierdes tu trabajo, la cosa se pone más difícil, estás orando por alguien que se sane y se muere, ves la maldad en el mundo, cosas como lo que suceden, y estás pensando que Dios podría hacer las cosas diferente, tus hijos no responden ante el mensaje del evangelio, ayudas a una persona que salga de las drogas y después de muchos años vuelve a regresar, oras por una persona, Dios la sana de cáncer y después de algunos años vuelve a estar enfermo de cáncer. Cuando cosas suceden en nuestra vida, que es lo que yo llamo la vida real, la vida verdadera, es cuando para muchos cristianos o seguidores de Jesús viene algo que se llama crisis de fe. Crisis de fe. Y en esta temporada, en los últimos 3 o 4 años, muchísimas personas han abandonado su fe. De hecho, estaba leyendo uno de estos casos, un reportaje de una persona que escribía música, famoso. Y llegó un día y se levantó y dijo, yo ya no soy cristiano, yo ya no creo en nada de esto, yo ya no voy a seguir a Cristo. Y entonces yo meditaba y decía, ¿cómo puede ser posible? O sea, ¿cómo puede ser posible? Y claro, puede ser posible porque hay alguien que se llama Satanás que quiere acabar con tu vida. Punto. Pero como que se me hacía un poco imposible, ¿no? Y luego empecé a pensar y dije en mí mismo, ¿y si te llegara a pasar algo así? Y realmente se siente escalofriante, porque también la Biblia dice, aquel que se sienta seguro, mire que no caiga. Y creo que uno de los grandes problemas que podemos tener en la vida es pensar, a mí no me va a pasar, porque si yo creo que pueda suceder, puedo estar un poco más atento. Pero entonces vienen estos problemas y abandonan la fe, dejan a Jesucristo, cosas pasan, y yo no juzgo a nadie porque todos somos de carne y hueso, y hasta cierto punto podría decir que es la condición humana. Por eso creo que todos necesitamos buenos amigos con los cuales podamos hablar lo que nos pasa, lo que pensamos. Y entonces cuando estás en el valle, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Algunos estamos en el capítulo 2 de Habacuc tratando de esperar que Dios haga algo. Y algunos tenemos muchos años en algunas partes esperando que Dios haga algo. A veces pasas por el valle de muerte y entonces ¿qué vas a hacer? ¿Qué sucede con tu vida? Y en el verso 3 Habacuc dice esto. Me encanta cómo empieza diciendo, veo a Dios cruzando el desierto de Edom. Es otra palabra en el original que se llama Temán. El santo viene desde el monte Parán, su brillante esplendor llena los cielos y la tierra se llena de su alabanza. Tal vez cuando leemos esto no significa nada. Si no lo entendemos, tampoco tiene significado para mí. Lo único que está chido es veo a Dios. Eso está bueno, o sea, ojalá que todos podamos ver a Dios. Pero dice que lo ve cruzando el desierto de Edom o de Temán y que viene desde el monte Parán. No tiene significado tal vez si no sabemos, pero estos lugares para Habacuc tienen un significado muy especial, porque cuando Dios rescata a su pueblo de Egipto, de la esclavitud, los lleva a este lugar para refugiarlos. Y lo que está aquí haciendo Habacuc es tratando de recordarse a él mismo quién es Dios, lo que ha hecho,
lo que ha visto, de qué es capaz, y todavía ni siquiera ha sucedido nada, pero él ya decidió alabar a Dios y recordarlo como un Dios poderoso, ilimitado, lleno de esperanza. En otras palabras, está desarrollando él su propio lenguaje de fe, como muchas veces tú y yo tenemos que desarrollar esta parte: alabar a Dios, reconocerlo, exaltarlo, seguir esperando que Dios pueda hacer algo, aunque a lo mejor todavía no suceda, pero podemos seguir confiando en Dios. Y me encanta, un poco más adelante voy a leer otra parte del versículo, pero me encanta mucho la canción que cantamos. De hecho le escribí a Aris, le dije: oye, ojalá que podamos cantar esta canción de Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Porque cuando yo escuché esta canción, realmente, vi la letra, me ministró, la canté, me llené de electricidad, se me puso así la piel de chinita de gallina. Dije: ¿qué onda con esta letra? Y es una canción que he escuchado mucho tiempo, muchos años. Y en el tiempo de pandemia me salí a caminar y generalmente escucho Elevation Church. Hay muchísimas bandas y hay mucha música buena de adoración, pero hay cosas que te ministran. Y esta letra lo que está diciendo es: sé que lo vas a hacer otra vez. Abriste el mar, sé que lo vas a hacer otra vez. Y es un poco lo que está pasando con Habacuc aquí. En el verso 4 dice: su llegada es tan radiante como la salida del sol. Rayos de luz salen de las manos donde se esconde su imponente poder. La pestilencia marcha delante de él. La plaga lo sigue de cerca. Cuando él se detiene, la tierra se estremece. Cuando mira, las naciones tiemblan. Él derrumba las montañas perpetuas y arrasa las antiguas colinas. Él es eterno. Él es eterno. Y en otras palabras, es como si Habacuc estuviera recordando: sé que abriste el mar, sé que libraste a Daniel del fuego del foso de los leones. Se me ando confundiendo con eso desde la semana pasada. Dice el fuego de los leones y el foso de fuego, y es el foso de los leones y el horno de fuego. Y es como cuando dice, cuando sabes que yo sé que bajaste maná, yo sé que de una roca salió agua para alimentar a tu pueblo. Y creo que tú y yo tenemos que recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tenemos que recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y cuando leo del verso 4 al 6, que es lo que te acabo de leer, a lo mejor esto es un poco romántico o cursi, está bien, pero también creo que muchas veces algunos de nosotros deberíamos de escribir nuestros propios salmos y nuestros propios cantos, tal vez en una mezcla de gratitud, de esperanza y de dolor. No sé, yo apunté algunas cosas. Me tocó que me invitaran a compartir a un grupo de Alcohólicos Anónimos el jueves, y estuve ahí y compartí algo más o menos así. Estaba hablando un poquito de despertar espiritual, pero recordé algo y lo compartí. Les dije: yo conocía a Dios, pero no lo conocía, o pensé que lo conocía, porque nací en una familia católica y me hablaron acerca de Dios, y yo sabía de Dios, pero realmente no lo conocía. Pero cuando estaba en mi vida de alcohol y de drogas, una de las últimas veces que yo consumí, tuve una sobredosis de cocaína y pensé que no iba a poderme levantar al día siguiente, pensé que iba a quedar ahí. Y yo estaba compartiendo esto y les dije, hice una oración más o menos así: Dios, si tú existes y si estás por ahí, te pido que me des un día más de vida para que yo pueda cambiar el resto de mi vida. Más o menos una oración así. Y yo recordé eso. Creo que tenemos que en los tiempos de crisis y de dificultad recordar cuando ha estado Dios. Estuve recordando, fui a una cita de chequeo con mi médico la semana también, no sé qué día, viernes, y entonces revisó y sacó su expediente y me dice, ¿cómo estás del azúcar? Le dije, bien. ¿Cómo estás de tu presión? Le dije, bien, acabo de ir con el cardiólogo. También se me había olvidado que fui con el cardiólogo, porque Sara me saca unos sustos que hasta el cardiólogo tengo que ir a dar. Entonces llegué con el cardiólogo y ya no voy a gastar tiempo. Bien.
Y me dice, ¿cómo estás con el tema de la depresión? Aquí veo que me habías dicho que te deprimías. Y entonces me acordé y dije, ¿cuándo fue la última vez que me deprimí? Y ya no me acordé. Cuando yo he compartido que llegué hasta parar a un hospital por ataque de ansiedad más de 2 veces. Y es bueno poder recordar a Dios, que Dios ha estado ahí, que Dios ha estado acompañándonos, que Dios nos ha levantado. Me acordé cuando vi a Sara por primera vez, hace muchos años. Ahorita voy a sacar la cuenta, espérenme. Por lo menos 36, más de 36 años. 36 años. ¿No? Sí, fácil. Saca la cuenta, mi amor, en lo que 28, 21, 13, 35 años. Hace 35 años yo me paré enfrente de ella y le dije, eres una mujer hermosa. Se me cae la baba, pero estás muy chiquita, porque tenía 13 años. Cuando crezcas, yo voy a ser tu novio. Y aquí está. Pero me acordé que realmente no era lo que yo dije. Yo estoy 100% convencido que Dios tenía a esta mujer para mí, que no la escogí yo, y estoy 100% convencido que Dios tenía un propósito para nuestras vidas, muy por encima de lo que nosotros hubiéramos pensado o imaginado. En esa época usaba botas Harley Davidson, tenía el pelo largo como Ganem, tenía un arete, era rebelde, y entonces Sara soñaba que me la iba a llevar en moto, en una Harley Davidson por todo el mundo. Por eso se casó conmigo. ¿Cierto o no? ¿Cierto? Me casé con ella, me corté el pelo, me quité el arete, me quité las botas, me puse un traje, me puse a trabajar. Me engañaste. Dije, gastas mucho dinero, Sara. Ni moto tenía, además, yo no sé por qué se le ocurrió eso. Pero ¿sabes? Cuando vemos hacia atrás y reconocemos a Dios y recordamos lo que Él ha hecho, nos ayuda para poder tener esperanza. Tenemos constantemente tú y yo que ver a Dios, tenemos que verlo, tenemos que ver que está ahí, tenemos que reconocerlo. Como dice Habacuc, te veo cruzando el desierto, sé lo que hiciste en Edom, sé lo que hiciste en Param, su brillante esplendor llena los cielos y la tierra se llena de su alabanza. Hemos orado por personas que no se han sanado, pero también hemos orado por personas que Dios ha sanado y podemos recordar que lo hizo. Voy a decir esto con mucho cuidado y espero que Dios me dé la humildad para decirlo, pero ya lo compartí, pero ahorita me vino a mi mente. Y vino una persona hace un par de meses y me dijo, quiero que ores por una persona. Sí, está bien, vamos a orar. ¿Por qué quieres que oremos por él? Y me dijo, tiene SIDA. Me acordé cuando cuando oramos por esta persona que tenía SIDA y Dios lo sanó. Me acordé. Y entonces oramos por esta persona que tenía SIDA y Dios la sanó. 2 veces he experimentado esto en mi vida. Tú y yo tenemos constantemente que poder recordar lo que Dios ha hecho en nuestra vida para que lo podamos ver ahora. Dios ha estado en el pasado, está en el presente y seguirá estando en el futuro. Así que número 1, adorar a Dios. Número 2, recordar a Dios para entrar al número 3, que es abrazar a Dios. Y el verso 16, me estoy brincando algunos después de leerlo completo porque no me da el tiempo para leerlo todo. Dice esto: al oír esto me estremecí por dentro, mis labios temblaron de miedo, se me doblaron las piernas, caí y temblé de terror. Esperé en silencio el día venidero cuando la catástrofe golpee al pueblo invasor. Y esta parte es para empezar a aterrizar mi conclusión. Verso 17: aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, verso 18,
aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Esto es un shiginot. Señor, aunque las cosas no cambien, Señor, aunque siga esperando a la persona que tienes para mi vida, Señor, aunque he orado por todo esto y no ha sucedido, Señor, aunque mi matrimonio no se ha restaurado, aunque mis finanzas todavía no están como yo quisiera, aunque no puedo lograr ciertas cosas en mi vida, aún así te seguiré alabando, aún así seguiré siendo fiel a ti, aún así te reconoceré en mi camino, aún así te daré gloria, aún así hablaré de ti. ¿Y cómo pudo hacerlo Habacuc? ¿Cómo le hizo? Hay una intimidad profunda con Dios. La única forma como podemos llegar a estas cosas es con una intimidad profunda con Dios. Y quiero requintear un poco en el verso 18. Aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Qué pasa con las generaciones que están frustradas? Y esta palabra me gusta, el Dios de mi salvación, Dios de mi salvación. Yo creo esto, es mi hipótesis inicial y la voy a profundizar y la voy a trabajar más a fondo, pero yo creo que el problema es este. A veces pensamos, voy a generalizarlo, que Dios vino a este mundo para que seamos felices, o que Dios vino a este mundo para que seamos ricos o pobres, o que estemos casados o divorciados, o con una familia, o solos, o que podamos comprar ciertas cosas, o vivir como misioneros. Y tenemos un montón de ideas en nuestra mente en donde no sabemos ni entendemos cuál es el asunto o el propósito por el cual estamos aquí. Y yo creo que las generaciones siguientes están expuestas a una sobreinformación en donde se les vende un mundo perfecto, que no estoy hablando de dinero porque la mayoría tienen dinero, de los que más sufren, y en donde no hay frustración, no pueden lograr tener resistencia a la frustración, porque su vacío espiritual, que es el problema del hombre, sigue estando ahí y no se llena con nada. Y una de las cosas más satánicas que he descubierto en esta última temporada, no creo que haya nada más satánico, es que para muchos hay dos formas de terminar la vida. Una, los adolescentes creen que se acabó, se apaga la luz y ya, se acabó la historia, se acabó el juego. Y otra gran parte cree en la reencarnación o en que va a haber otra vida. Entonces hoy, dentro de su menú para luchar contra la frustración, no solamente son las drogas, o no solamente es la promiscuidad sexual o los desenfrenos de otro tipo, sino hoy en día el suicidio es una opción más. Y esto es tristemente alarmante. Tristemente alarmante. Yo creo que la iglesia tiene un reto enorme de poder seguir mostrando lo que es el evangelio. Y el evangelio tiene que ver con transformación, tiene que ver con redención, tiene que ver con que alguien tomó el lugar que a mí me correspondía. Pero estas palabras que acabo de leer tienen muchísimo más peso de lo que nos imaginamos. Porque si tú y yo entendemos, y los adolescentes entendemos, que estamos aquí con un propósito, y que nuestro propósito no es tener las mejores fotos en Instagram, sino poder experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas, poder escuchar a Dios, poder ver que está con nosotros en medio del dolor, que cuando estoy en medio de una situación de pecado que me drena, poder recurrir a Él y llenarme de su espíritu
Si los chavos pudieran experimentar la presencia del Espíritu Santo todos los días de su vida, todos los días de su vida, creo que habría muchas cosas que no les interesarían. Todos están súper preocupados de tener más seguidores en TikTok. Se levantan para ver cuántos seguidores nuevos tienen. Nadie está buscando a Dios. Nadie está preocupado por sentir y experimentar el poder de Dios. Así que esta es la conclusión de Habacuc. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, lo que tú decidas, Dios, aún así, a pesar de, independientemente de, yo te voy a seguir alabando y reconociendo en cada momento de mi vida. Para terminar esto, Habacuc significa abrazar a Dios y luchar con Dios. Y hay tres cosas que aprendimos hoy. Una es adorar a Dios, la otra es recordar a Dios y la otra es abrazar a Dios. Hace algunos años, muchos años, mi hija Michelle fue en los primeros años de su vida, nos tocó estar en muchos hospitales con ella. Es una historia larga, pero quiero terminar con esta ilustración. En una de las veces, de las primeras veces que fuimos al hospital, estaba muy chica, tal vez de brazos. Y entonces la enfermera dijo, tengo que canalizarla. Y Michelle lloraba, que se oía hasta fuera del hospital, enfrente, en los edificios de enfrente. O sea, un llanto desgarrador. Y entonces me dijo la enfermera, usted tiene que sostenerla fuertemente. Y dije, no, pero ¿por qué yo? Agárrala usted, o que se la agarre su mamá, o ahí estaban unos amigos. Y les dije, échenme la mano. Me dijo, no, es que con usted, con la persona que más tranquila se queda. Entonces tuve que sostener a Michelle con mucha fuerza y luchar con ella para que la enfermera pudiera canalizarla, porque era algo que era necesario. Y yo creo que Dios muchas veces está así en nuestra vida, luchando con nosotros, porque es necesario. Dios no te trajo a este mundo para ser feliz. Yo oro para que seamos muy felices, para que tengamos el gozo del Señor. Pero Dios nos trajo a este mundo para poder poner sus brazos sobre nuestra vida y vernos cara a cara, a cada uno de nosotros. Quiero pedirte que cierres tus ojos. Quiero orar por ti. Como lo dije al inicio, Padre, te doy gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu palabra, porque trae luz a nuestra vida. Señor, quiero hacer una oración especial hoy y te quiero pedir que tu Espíritu Santo se mueva en este lugar. Te quiero pedir que toques nuestras vidas, que si hay alguien aquí que nunca ha experimentado tu presencia, hoy la pueda experimentar. Creo que no tiene sentido si no podemos sentirte. Me gustaría pedirte que en tu corazón, en tu mente, puedas invitar a Jesús y decirle que quieres sentir la presencia de su Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven a nuestras vidas. Tócanos, Señor. Toca nuestras vidas. Que podamos comprobar que estás ahí, que nos amas, que estás presente en la vida de cada uno de nosotros. Muévete, Espíritu Santo.